Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro primer conversatorio que lleva por nombre Pensamiento Infantil. Me presento, soy Sevin Resilla, soy psicólogo social y soy director de aplicación y acompañamiento en Proyecto Remo. El día de hoy me acompaña Andrés Molina, director general de Proyecto Remo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Como se bien les estaba diciendo, es nuestro primer conversatorio en lo que vamos esperando a que más personas se conecten y que podamos hacer este conversatorio más rico para ustedes y para nosotros. Me vuelvo a presentar, soy Andrés Molina, como ya lo dijo Sevin, director general en Proyecto Remo, y quiero platicarles un poco qué es lo que hacemos en Proyecto Remo. Proyecto Remo es una organización educativa que se dedica al acompañamiento infantil y adolescente a través de las artes. Es decir, utilizamos el cine, la danza, la música, las artes plásticas, otras artes, para desarrollar habilidades emocionales y sociales en niños, niñas y adolescentes. De esta manera tener entonces un crecimiento y un desarrollo integral y más sano. Bien, ahora, ¿por qué estamos haciendo estos conversatorios? Bueno, el objetivo de hacer estos conversatorios es generar un lugar donde tengamos un diálogo, una conversación entre nosotros y ustedes en casa para tocar temas relevantes con respecto a la infancia, el acompañamiento, desarrollo infantil y adolescente. Y bueno, recuerden que este también es su espacio y todas las preguntas que ustedes tengan, todas las dudas, todo lo que nazca desde la curiosidad, pueden ponerlo en los comentarios y nosotros les vamos a responder o intentaremos darles eh, esta mirada que tenemos para ofrecerles a ustedes. También si tienen curiosidad por algún tema pueden comentarlo ahorita o pueden comentarlo al final del conversatorio y podemos tener entonces esas sugerencias para hablar de nuevos temas. Les recuerdo a los que se están uniendo, bienvenidos, soy Sevin Resillas, él es Andrés Molina, somos psicólogos sociales de Proyecto Remo y el día de hoy vamos a tocar el tema de pensamiento infantil. Ahora bien, ¿de dónde nace la curiosidad por esclarecer cuál es el pensamiento infantil? Porque todos tenemos esta noción muy clara con respecto a las demás personas cuando tenemos que interactuar con ellas o hablar con ellas o lidiar con resolver algún conflicto pequeño. Por conflicto nos referimos a alguna situación que se tenga que resolver, no necesariamente un problema, donde reconocemos que el otro es diferente. El otro puede pensar diferente, el otro puede tener una postura completamente diferente a la mía. Y sin embargo, podemos tener esta noción muy clara de que no necesariamente vamos a compaginar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esta diferencia pasa con los niños? ¿Okay? Todos tenemos muy claro que hay personas que pueden decir yo no convivo con niños, yo no me entiendo con niños. Y todo esto tiene una traducción muy fácil que es no entendemos cuál es el pensamiento infantil. Entonces, hay, para empezar, hay dos figuras muy importantes a las cuales tenemos que tener claras o esclarecer con respecto a cómo es la convivencia o el diálogo con los niños. Uno, tenemos esta noción de que los niños son personas incompletas. ¿Ok? Los niños no son personas incompletas, los niños están en un punto de desarrollo diferente, nosotros ya pasamos por esas etapas, ya pasamos por la infancia, ya pasamos por la pubertad, ya pasamos por la adolescencia, ya pasamos por la juventud y ellos están en un punto específico. Esto no significa que sean personas incompletas, tienen todo lo que necesitan para ser personas completas, solo están en un punto de desarrollo diferente. Eso por un lado. Y la otra figura que tenemos que tener muy clara y que no nos va a favorecer mucho a establecer un buen diálogo o una buena convivencia es la de pensar que son adultos pero en cuerpos chiquitos. Por supuesto que estamos ahí dándoles una exigencia muy extraña y muy fuera de su lugar porque las herramientas que nosotros tenemos para convivir y lidiar con el mundo como adultos ya están trabajadas y están en un punto de desarrollo diferente. Con ellos todavía no llegamos a ese punto y entonces les estamos exigiendo algo que no va con ellos porque no estamos considerando que ellos viven, sienten, piensan y experimentan el mundo de una manera completamente diferente. Y por eso hoy vamos a hablar del pensamiento infantil para esclarecer pequeñas dudas o darles nociones para que podamos construir juntos esta nueva idea que les queremos plantear de cómo pensar el cómo están pensando los niños. ¿Ok? Para esto vamos a empezar por las dos formas de pensamiento y la primera que les vamos a explicar es la del pensamiento concreto. ¿Me puedes ayudar, Andrés, a explicarles cuál es el pensamiento concreto? Claro que sí, quiero saludar a los que están entrando recién.
estamos justo empezando este conversatorio sobre el pensamiento infantil. Ya vamos a entrar como en materia. Entonces, siéntanse bienvenidos de escribirnos. Recuerden que pueden poner sus comentarios abajo y las preguntas conforme vayan saliendo las vamos a tratar de responder. Si por ahí ustedes quieren escribirnos algo súper específico de algo que ustedes están dándose cuenta con sus pequeños, pequeñas, como ustedes gusten, pueden escribirnos incluso directamente al inbox para que nosotros podamos asesorarles, ¿vale? Entonces, siguiendo este asunto del pensamiento infantil, desde lo que ya nos comentó respecto a esta diferencia que existe entre nosotros como adultos y como niños, es importante entonces entrar en materia. Hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento concreto y el pensamiento formal. El pensamiento concreto, que es el que les voy a explicar en primera instancia, es el que se comienza a desarrollar en los primeros años de vida, y ese pensamiento es el que está basado en los objetos físicos del mundo. Es el que va a describir los objetos de manera tangible y que lo va a hacer de manera presencial. Es decir, en este pensamiento concreto, los niños viven en ese momento. Niñas y niños viven en ese momento y tienen que forzosamente experimentar lo que están viendo o experimentar a través de sus sentidos lo que están observando. Este pensamiento concreto no permite hacer hipótesis y tampoco permite hacer conclusiones muy específicas sobre ciertas acciones que realizamos. Por ejemplo, en este pensamiento concreto, los niños actúan un poco por impulso. Entonces, en este impulso, la necesidad de tocar el objeto, de jalar el mantel, de llevarse las cosas a la boca, es porque en este pensamiento necesitan experimentarlo con todos los sentidos para que eso exista. Por ejemplo, en este mismo tipo de pensamiento, que es el pensamiento concreto, hay una necesidad extrema de realmente yo tener que experimentar lo que estoy viendo. Suele suceder que si un niño ve a un perrito, por ejemplo, tiene la necesidad de acercarse al perrito, sin hacer la conjetura de lo que posiblemente puede pasar si se acerca al perrito. A lo mejor el perrito no lo conoce, a lo mejor el perrito es agresivo, a lo mejor el perrito es muy miedoso, y entonces niñas y niños no pueden, por este pensamiento concreto, hacer esa conjetura como muy específica de lo que podría pasar. Entonces, eso básicamente es el pensamiento concreto. Ahora bien, después en la pubertad es cuando empieza todo el desarrollo de la otra forma de pensamiento, que se llama el pensamiento formal, y este es el que nos brinda una estructura lógica para la resolución de conflictos. Esto significa que podemos compaginar lo que podemos ver y experimentar con todo lo que puede suceder. Este pensamiento es el que considera ya todas las formas y manifestaciones en las cuales se puede presentar una hipótesis, una posibilidad, una probabilidad. Todas estas construcciones que van más allá de lo tangible del mundo, lo experimentable, lo perceptible del mundo, es ahí donde se empieza a manifestar este pensamiento y es donde cabe. Todas las construcciones del si me voy por allá me puedo pegar, o si muevo esto se puede caer y se puede romper, todo eso ya tiene que ver con un pensamiento formal. Tiene que ver también con todo el ensayo y error que hemos hecho de lo empírico y cómo vamos almacenando estas ideas y vamos creando estas nociones de conjeturas con respecto a las posibles consecuencias de las acciones. Entonces, ya que tenemos un poco más claro esas dos cosas, me gustaría que entonces tocáramos un tema más cotidiano con respecto a cómo se puede manifestar esto y en qué momento se pueden encontrar en contraste estas dos formas de pensamiento, específicamente desde la postura de un adulto con la postura de una niña o niño. Entonces, ¿dónde existirían estas contraposiciones, Andrés? ¿Dónde nos podrías explicar puntualmente que pueden pasar esto en la cotidianidad? Específicamente, este contraste que a veces nos va a llevar un poco a los conflictos de no estoy entendiendo a mi niña o niño y ella o él tampoco me están entendiendo a mí, se van a ver como muy reflejados a través de la frustración. Esto que les estamos explicando es importante como tenerlo bien en consideración, porque mientras que nosotros como adultos ya tenemos el pensamiento formal un poco más desarrollado y ya tenemos la capacidad de sacar conclusiones sin experimentar necesariamente la situación, el niño por otro lado está en otro punto. Tener esta consideración de que muy posiblemente yo, adulto,
ya tengo la certeza de que si pongo la mano encima de la cacerola que acabo de sacar de la estufa, me voy a quemar, la niña o el niño aún no puede hacer esa conclusión. Entonces, en esa necesidad de vivir el momento, va a querer tocar la cacerola que está caliente. Ese punto es donde puede haber un poco de conflicto y donde puede surgir la frustración. La frustración, vamos a considerar dos cosas importantes en la frustración. La primera es la que vive nuestra niña o niño. Esa frustración va a ser una frustración natural, una frustración que por esta necesidad de querer experimentar todo es un poco más en asuntos fisiológicos. Entonces vamos a tratar de considerar ese tipo de cosas, ¿no? Esa frustración que nace de manera natural. Y por otro lado, la frustración del adulto. La frustración de la niña o el niño puede nacer o puede surgir de la necesidad de tener una respuesta un tanto casi inmediata. Entonces, la frustración del adulto va a nacer más de la necesidad de entender al pequeño y de hacerlo entender lo que yo le quiero explicar, ¿no? Por ejemplo, entonces esta frustración es la que nos va a llevar a puntos como donde nos vamos a poner a preguntarnos realmente si sí estamos haciendo lo que queremos hacer. Un ejemplo que a lo mejor también me gusta utilizar para ejemplificar estas dos situaciones, tanto del pensamiento concreto como del pensamiento formal, es la magia. Y la magia un poco como ya la vivimos nosotros, los adultos, los jóvenes adultos. En ese proceso de magia, si nosotros podemos recordar cuando éramos pequeños, pues realmente nos asombrábamos por lo que estábamos viendo. Si desaparecía el lente, si desaparecía la moneda, el mago, nosotros realmente pensábamos que la desaparición era real, porque estábamos justo en este pensamiento concreto. Cuando vamos creciendo, se convierte, y ahora estamos haciéndolo de manera formal, empezamos a hacer conjeturas. La moneda no desapareció, se le escondió abajo de la manga, se le escondió atrás de la mano, y por eso es que ya no la veo. Este tipo de conjeturas, este tipo de comparación entre lo que estoy viendo, que sé que es real porque lo estoy viendo, y con las posibilidades de lo que hay atrás, es la compaginación entre el pensamiento formal y el pensamiento concreto. Ese ejemplo me gusta utilizarlo mucho porque así a nosotros nos ayuda a pensar cómo es que, o acercarnos un poquito más cómo es que nuestra niña o niño está pensando en ese momento. Utilizando el ejemplo de la frustración que les estaba diciendo, otro ejemplo que me gusta utilizar bastante es cuando vamos al súper y de pronto ya vamos a llegar a la caja y nuestra niña o niño quiere una paleta, un dulce. En ese momento, como a lo largo de muchos años de vida el niño ha tenido el estímulo de tener una respuesta casi inmediata, por ejemplo, cuando un bebé está llorando, buscamos la manera de saber por qué está llorando. A lo mejor está llorando porque necesita que le cambien el pañal, o tiene hambre, o tiene calor, tiene frío, entonces buscamos esa solución para nuestra pequeña o pequeño. En ese momento, la necesidad primordial de nuestra niña o niño es querer la paleta. Y en su pensamiento concreto, si no tiene la paleta en este momento, muy posiblemente no la tenga en 15 minutos, en 40 minutos. Pero en ese crecimiento y en ese desarrollo, no es que no pueda, no es que no sea inteligente, como hace ratito Selene nos decía, no es que sea una persona incompleta, sino que su necesidad es tener la paleta. Y a lo mejor la de nosotros como adultos, estando en el súper, era ir por el mandado, era ir por nuestras compras del mes, o simplemente íbamos porque íbamos a comprar agua. Entonces, nuestra necesidad es diferente a la de ellos. Y en ese choque es donde puede existir esta frustración que les mencionábamos. ¿Cómo hacer entonces que esa frustración no exista? En primera de cuentas es tratar de ser muy explícitos, y no darle el rotundo no. Porque dentro del pensamiento concreto, cuando nosotros decimos no, nuestra niña o niño puede entender que ese no es nunca te voy a comprar una paleta. No voy a volver a comprarte nunca nada más. Entonces empieza
hacer como esta desconexión justamente. ¿Cómo hacemos entonces para que no pase esa frustración? Pues primero conecto con el niño, trato de entender que su necesidad en ese momento es la paleta. La mía solo era agua, la mía solo era la despensa del mes, y entender que su necesidad es real. Si nosotros comenzamos a invalidar su sentimiento, invalidar su emoción o invalidar esta frustración que los invade y que a veces termina en un berrinche, lo que generamos es aumentar esa frustración en los pequeños en lugar de tranquilizarlos, de conectar con ellos. Entonces esa frustración es la que origina muchos posibles conflictos cuando estamos trabajando con o estamos platicando con nuestros niños. Y el posicionamiento adulto, que es ya la de nosotros, en la frustración nuestra de como adulto, cómo le hago entender que no traigo dinero para la paleta o que simplemente no quiero. Ahí estábamos platicando un día anteriormente de que a lo mejor como adultos no queremos que el niño o nuestra niña quiera o tenga la paleta porque pues tiene mucho azúcar, es malo para sus dientes, etcétera. Justo en nuestro pensamiento formal hacemos esas conjeturas. No es bueno una paleta porque tiene mucho azúcar, no es bueno una paleta porque se le van a picar los dientes, etcétera, etcétera. En el niño no existen estas configuraciones, y entonces, ¿qué hago primero? Pues conecto con la necesidad de mi pequeña o pequeño. ¿Quieres la paleta? Va. Ahorita no traigo, no me alcanza, nada más veníamos por la alacena, pero te lo cambio. Te lo cambio por un helado más al rato, te lo cambio por otras 2 paletas dentro de 40 minutos, o al rato vamos al cine. Conectar primero con su necesidad nos va a ahorrar mucha frustración, tanto a ellos como infantes, como a nosotros como adultos. Y aquí ya toqué un tema que también me gusta tocar, que es respecto a las promesas. Este asunto de espérate al rato te compro otra paleta, o espérate al rato te compro una paleta de hielo o algo así. Muy posiblemente a nuestra niña o niño en 15 minutos se le olvide la necesidad de la paleta original del súper. Pero va a ser muy importante cumplir la promesa que estamos lanzando. Independientemente de que se le olvide, independientemente de que en realidad ya no quiera la paleta y ahora quiera unos tenis o quiera un videojuego o quiera que le prestemos el celular o algo así, cumplir la promesa va a afirmar procesos emocionales en nuestros infantes que le van a ayudar a resolver conflictos después. Y a lo mejor un poco, que si ustedes quieren nos ponen en los comentarios, después podemos hablar de eso, de las gratificaciones inmediatas. Le vamos a dar ese cumplimiento de nuestras promesas, le va a brindar la posibilidad a tener un poquito más de paciencia y también a confiar en nosotros. Y después, bueno, hacer un poco la gratificación momentánea por una gratificación más grande después. A lo mejor, con esto quiero decir que la gratificación momentánea es tener la paleta, pero posiblemente es una muy chiquita porque va a durar 15 minutos. Bueno, una de esas a nuestra niña o niño se le cae y ya hace berrinche otra vez porque se le cayó la paleta y quiere otra. Y posponer a una gratificación más grande. A lo mejor la gratificación más grande es ir al cine después, o un helado que le gustan más, o palomitas, o unas papas, o incluso llegar a un acuerdo en donde te compro una paleta o un helado ahorita, pero al rato comes tus verduras. Esas negociaciones, que a veces puede que cuesten un poco de trabajo, en realidad nos ayudan para bajar nuestros niveles de frustración y las frustraciones de nuestros pequeños, y también justo empatan y empiezan a hacer como las paces entre el pensamiento y el pensamiento concreto y el pensamiento formal. Eso es como algo que nos va a evitar conflictos infantiles y que nos va a evitar conflictos con nosotros. En los años de experiencia que llevamos trabajando con niños, sí llegamos a frustrarnos un poco con algunos pequeñas y pequeños, y papás nos cuentan que después de un rato se sienten mal porque lo regañaron, porque le gritaron, porque no le dieron la paleta, etcétera, etcétera. Y esa frustración, bueno, también nosotros podemos controlarla considerando estos 2 pensamientos, considerando que así como siempre pensamos que cada cabeza es un mundo, también cada cabeza de cada niño es uno muy diferente. Ok, bueno,
Para todos los que se están uniendo a la transmisión, bienvenidos. Hoy estamos hablando de pensamiento infantil. Estamos viendo que ya hay mucha más gente y bueno, rescatando un poco los comentarios, ahorita voy a mencionar un comentario y dos preguntas que están apareciendo en el chat, pero siguiendo con el hilo de lo que nos está comentando Andrés, tenemos que recordar que estos procesos en los cuales estamos trabajando con el pensamiento concreto de nuestras niñas y niños, tenemos que tener en cuenta que hay procesos emocionales implicados y todos estos momentos que nosotros les estamos dando seguridad a los niños son procesos muy importantes porque después de los periodos de infancia entramos en pubertad y adolescencia, ya habremos trabajado muchas seguridades que tienen que ver con la forma de verificarse a sí mismos. Este ejercicio de cumplir las promesas, donde nosotros estamos reafirmando esta paciencia o estos momentos de autocontrol emocional con los niños, van a brindarles herramientas emocionales más fuertes en los momentos de pubertad y adolescencia, donde tienen toda esta explosión de nuevo descubrimiento de tanto del pensamiento como de las emociones, como un montón de cambios extra. Entonces, vamos a prestarle, vamos a ubicarnos un poco en los comentarios que nos están poniendo. Y bueno, Juno Percastegui, espero haber pronunciado bien tu apellido, nos dice: el periodo de operaciones concretas, según Piaget, es el mejoramiento de la capacidad para pensar de manera lógica, en un cambio de forma constante. Claro, sí. Lo que tenemos que rescatar muy bien de Piaget y su aportación es que lo que él nos dice, existen etapas y todas estas etapas son una manera progresiva en la cual se desarrolla. Son etapas que definen por edades, pero tenemos que tener en cuenta que todos los desarrollos son diferentes y más bien estas son como sugerencias para ubicar dónde está el proceso específico de la niña o niño con la que estemos trabajando y que no es tenemos que también tener en cuenta que el pensamiento concreto no es uno que se abandona, es uno que también poseemos los adultos y que nos funciona navegar entre ambos todo el tiempo. Y bueno, muchas gracias por tu participación, Juno. Sí, exactamente, es un proceso constante y es un proceso en el cual todos nos estamos ubicando y el cual podemos utilizar para guía, para cuando trabajemos con niñas y niños. Perdón, algo que me gusta como explicar en esta diferencia entre el pensamiento y concreto y el formal es que en realidad nosotros como adultos nunca abandonamos el pensamiento concreto, porque a pesar de que tenemos la capacidad un poco ya basada en experiencia y en muchas cosas que vivimos de nuestra vida cotidiana, a veces seguimos tomando decisiones basadas en nuestro pensamiento concreto. Nos ha pasado, cuando nosotros también tenemos hambre aún como adultos, nos frustramos si el señor de los tamales no está o no vino. Entonces ese pensamiento también surge del pensamiento concreto. Y algo que también me gusta utilizar mucho como ejemplo es, basado en el pensamiento formal, sabemos que si te agarramos periférico sur a las 6 de la tarde vamos a encontrar muchísimo tráfico. Y eso forma parte de nuestro pensamiento formal. Pero aún así decidimos irnos por periférico. Esa decisión, a pesar de tener este asunto del pensamiento formal atrás, está permeado del pensamiento concreto. E incluso, otro que me gusta utilizar mucho para jóvenes adultos es cuando tenemos una ruptura emocional, una ruptura de pareja, practicamos el pensamiento concreto porque empezamos a pensar, ya no voy a tener pareja nunca, nadie más me va a querer, y empezamos a tener a lo mejor estos pensamientos un poco, se me fue la palabra, fatalistas, gracias, con respecto a esa situación. Pero en realidad podemos pensar que, bueno, posiblemente en un futuro vamos a conocer a alguien más, vamos a tener otro tipo de resoluciones con respecto a eso. Entonces también el pensamiento formal y concreto no lo abandonamos, siempre estamos como de aquí para allá en ciertas ocasiones, y cuando estamos muy frustrados y el estrés está súper alto, solemos irnos también al pensamiento concreto de nuevo. Bien, ahora en los comentarios nos saluda Juan Carlos García y nos dice: me ha pasado como tallerista tener el niño que nunca hace caso y jala a los demás. ¿Cómo me entiendo con él? ¿O cómo lo entiendo? Aquí una cosa importante para este caso es ver cuál es. Ahí también es no nada más ver a nuestro pequeño, bueno, en tu caso que eres tallerista, no nada más ver qué está haciendo o que cumpla la actividad que estoy haciendo en el taller, sino también identificar a lo mejor habilidades en nuestras niñas y niños.
puede que a lo mejor el ejemplo que nos pones sea de alguien que es muy inquieto. Entonces, si yo ya estoy identificando que es muy inquieto, que no me pone atención, que no me está escuchando, conecto otra vez con lo que me estoy dando cuenta. Si en ese momento estoy dándome cuenta que está muy disperso, etcétera, trato de focalizarlo o de regresarlo. ¿Y cómo hago eso? Pues a lo mejor no le digo, siéntate, cállate, ponte a dibujar, etcétera, sino que le ayudo dándole un poco de herramientas en el sentido de ayúdame a repartirle los colores a los demás. Tú vas a supervisar que tu equipo sea el que esté haciendo el trabajo más padre, etcétera. Ahí no nada más va a ser escucharlo, entender que está pensando diferente a nosotros, sino que también identificar un poco su actitud. Si no me hace caso porque está muy triste, a lo mejor no lo voy a poner a repartir los colores a los otros niños. Conecto primero con su emoción. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Yo también me sentía triste ayer, hoy incluso en la mañana antes de estar en el taller me sentí muy solito, ¿quieres que te dé un abrazo? Y eso hace que inmediatamente como que la barrera adulto-niño, pensamiento formal, pensamiento concreto se rompa un poco y entonces el niño diga, ok, no nada más es mi tallerista, también está escuchándome o también me está haciendo sentir que también me entiende. Entonces ahí también sería un ejercicio de ponerle un poquito de atención a lo que me está demostrando. Si está enfermo, pues bueno, a lo mejor ya no hacemos mucha intervención, mejor le hablamos a los papás para que vayan por él. Sí, y por el otro lado, cuando lo involucramos, es prestarle atención a su emoción y decir, ok, tiene a su emoción y su necesidad, porque tiene una necesidad de expresar o de manifestar su energía. O sea, es como toda esta construcción que hacemos al respecto de los niños que son muy activos, es involucrarlos, es darles, bueno, la actividad no está satisfaciendo tus necesidades de emanar tanta energía o de necesidad de utilizar tanta energía, bueno, te involucro a un nivel más exigente para que entonces te involucres con la actividad y tus necesidades se vean cubiertas. Esas son las maneras en las que podemos verlo. Ahora, Ariadna Jiménez nos pregunta, ¿cómo puedo hacer que se calme cuando ya hay un berrinche? O sea, en la situación en la que ya tengo un berrinche, ¿cómo le hago? De entrada, esta pregunta también me gusta, porque de entrada nosotros como adultos solemos estigmatizar mucho el asunto del berrinche y ya empezamos a hacer esas conjeturas de, está de berrinchudo porque es muy consentido. O siempre le das lo que quieres y por eso te manipula incluso, ¿no? El berrinche es un proceso incluso natural en los niños. Hay adolescentes que empiezan a tener los berrinches un poco más formulados porque tienen ya este pensamiento formal prendiéndose y apagándose, pero de entrada no engancharnos con el berrinche, saber que es un proceso natural y normal en todos los niños y niñas de demostrar una frustración o de demostrar una necesidad. Ya que nosotros estemos en ese punto de que ok, es natural, está frustrado, está enojado o a lo mejor está triste y por eso está haciendo ese berrinche, ¿cómo lo controlamos? Casi un poco igual, conectamos con su emoción. Si vemos que está gritando, que está pataleando, muy posiblemente está enojado. Entonces podemos decirle, sé que estás enojado, sé que estás molesta, sé que estás ahorita no te hallas a ti mismo y te sientes muy incómodo o incómoda, entonces te voy a dar permiso de que te sientas así, de que puedas sacar ese enojo o esa frustración. Si identificamos que el berrinche a lo mejor está con la tristeza, pues le conectamos con su emoción. Sé que estás triste porque no te compré la paleta, utilizando el ejemplo del súper, pero al rato nos compramos juntos una paleta, porque y te apapacho y te doy un abrazo, a lo mejor te acaricio un poco para que puedas tranquilizarte. El berrinche puede manejarse si nosotros primero conectamos con la emoción del niño. Si nosotros también ya estamos muy frustrados, también se vale darnos un respiro y decir, ahorita a lo mejor no te voy a responder de la mejor manera, pues entonces me espero un poquito y al rato te pregunto o reconozco tu emoción o reconozco lo que estás pasando en ese momento.
y ahí negociamos. Si era por la paleta, bueno, al rato te compro otra, o al rato nos compramos una y la compartimos entre los dos, o vamos, sé que no pude, pero vamos al cine. Bueno, ahorita en pandemia a lo mejor no es la mejor opción, pero al rato vemos una película que te guste, tú eliges la película, tú eliges la actividad, y conectar. Siempre va a ser bien importante identificar su emoción, saber que esa emoción es válida, que incluso el berrinche es válido, y tratar de conectar con esa emoción para que el berrinche baje. Ok, ahora Victoria Carrillo nos escribe en los comentarios. Hola, buenos días. Mi sobrino de 5 años no contesta el llamado, solo en pocas veces y cuando es de su interés. ¿Cómo podemos acercarnos o aproximarnos a estas situaciones? Ahí podemos un poco hacer un poquito de... Utilizo yo mucho una palabra que es jiribilla, que es como jugar un poquito con la situación. Y pues utilizar, si de pronto estamos dándonos cuenta que le interesan ciertos temas y otros no, pues utilizamos ese tema que le interesa para que entonces haga la relación con todos los llamados. No sé, en un ejemplo, se tiene que meter a bañar pero no le gusta bañarse, entonces creamos un ambiente en el que se interese. A lo mejor es el espacio, bueno, pues no sé, lo dejamos que se ponga su casco de espacial, que el baño de pronto va a ser un planeta, y hacemos de su interés el tema que a lo mejor no le está mostrando tanto interés. Tiene 5 años, entonces ese tipo de juegos lo van a ayudar a que en ese momento el tema de interés es el espacio, un ejemplo, y estamos haciendo de interés otras actividades, pero conforme vaya creciendo y se vaya desarrollando, ese interés va a empezar a demostrar interés por las otras actividades sin que el tema del espacio esté netamente ahí. Entonces, eso puede funcionar. De pronto, si nos estamos dando cuenta que hay un tema que le interesa muchísimo, pues utilizamos ese tema para que lave los trastes, para que nos ayude a barrer, para que haga la tarea, etcétera, etcétera. Ahora, en los comentarios estamos teniendo 3 temas en específico que tienen que ver con el trabajo como tallerista, que tiene que ver con la atención, la frustración, y seguimos con preguntas con respecto a los berrinches. Vamos a contestar lo que tiene que ver con berrinches porque es el tema más fresco, y ahorita nos regresamos a las otras 2 preguntas. Entonces, Marinava nos pregunta, ¿qué pasa si después del berrinche no se conecta con el niño? Ahí me surge una pequeña duda en qué sentido es la conexión. Si yo no me siento conectado con el niño, o el niño no se conecta de nuevo con su realidad. En estas 2 posibilidades, si yo no siento que realmente esté conectando con el niño, a lo mejor yo como adulto estoy un poco más frustrado de lo que me estoy imaginando, o estoy más enojado, o estoy más cansado. Si en esa situación estamos solos, nada más está nuestra niña o niño y nosotros, lo mejor es darnos un tiempo, decirle: no invalido tu emoción, voy a dejar que te frustres, voy a dejar que a lo mejor se te pase un poco, y yo voy a aprovechar el tiempo que te estoy dando para relajarme, para conectar primero conmigo, para después entonces hacer el esfuerzo de conectar contigo. Ese es en ese punto que nos puede ayudar justo para no llegar al punto de después sentirnos frustrados porque le gritamos, porque le pegamos incluso, o cosas así. Ese en esa parte. En la parte de que después del berrinche el niño que no se conecte de nuevo como conmigo o con su realidad o el contexto que está viviendo, el berrinche como tal es un proceso de crisis. Nosotros como adultos también tenemos muchas crisis cuando estamos muy estresados, cuando se nos fue el gas y tenemos que bañarnos para salir a trabajar. Esos procesos de crisis nos descolocan bastante, y hay niñas y niños que son muy susceptibles a esos cambios. Si nosotros notamos que de pronto sí hay una desconexión total y completa y pasan 15 minutos, 20 minutos sin que el niño vuelva a conectarse con nosotros y vuelva a jugar, posiblemente estemos en un caso donde haya un estrés más grande, un estrés crónico. Si no pasa eso, el asunto de que no se conecte como pronto,
debemos de darle un poquito de espacio. Ya se le pasó el berrinche, pero ahora estoy con el sollozo, ahora estoy como irritable. Y si me dicen que quiero un helado, les voy a decir que no, etcétera. Algo que pasa con los niños más pequeños, 3, 4, 5 años, es que después del berrinche y de que lloran, empiezan a hacer esto de llorar así. Y pasan como 5, 7 minutos en los que le hacen así. Dejar que ese espacio él pueda demostrar ese sollozo para que después pueda volver a conectar. Y algo que puede pasar después de que ya se conecte con la realidad inmediata es que empiece a jugar con el berrinche. Nosotros ya estamos haciendo otra actividad y entonces nuestra pequeña o pequeño están jugando no con sus muñecos o sus juguetes o platicando con un primo, una prima, etc. No te voy a comprar la paleta porque te pican los dientes, porque etcétera, etcétera. Entonces, ese ejercicio de jugar puede parecer un poco, a lo mejor, medio una burla, no necesariamente, pero ese proceso de jugar normaliza el sentimiento y la emoción en nuestros pequeños. Entonces, ese proceso también va a ser importante para que vuelva a conectarse con nosotros y vuelva a conectarse con el momento. Espero estar contestando tu pregunta, Mar. Y justo a eso, si crees que no, con toda la libertad del mundo, escríbenos aquí abajo para puntualizar un poquito más. Y tener en claro que cuando hablamos de normalizar los procesos emocionales, también estamos hablando de darles procesos de seguridad donde saben que sus emociones son válidas. Que esto les va a ayudar como un reforzamiento para cuando estén en una etapa de una infancia más avanzada, pubertad o adolescencia. Ahora, regresamos al tema donde estábamos hablando de el niño que jala a los demás en los talleres. Y Juan Carlos nos pregunta. Entonces, con este niño que jala hay que hacer lo contrario a lo que muchos talleristas hacen. Y en lugar de no hacerle caso en un espacio, hay que ponerle más atención para conectar y que se dé cuenta de que me importa como persona. ¿Entendí bien? Sí, Juan Carlos, entendiste muy bien. Justamente hay que hacer eso. Hay que considerar a los niños como personas y hay que involucrarlos de la manera en la que sus necesidades nos indiquen que podemos involucrarlos para que formen parte de lo que estamos haciendo como dinámica. A esto le podemos llamar de cierta forma acción conjunta, entonces es involucrarlos a todos en la acción conjunta que estamos llevando colectivamente. Y ahora, Sam 128 nos comenta y nos pregunta. Hola, gracias por su tiempo. ¿Pueden hablar un poco más sobre la frustración? Ponernos en esta realidad. Mi hija es súper tranquila, entiende, nunca he visto que haga un berrinche, pero ahora que no puede conectarse a internet, que sale de las clases a cada rato, que el micrófono no sirve, que la maestra todo el tiempo les dice que son lentos, que no saben, etc. Ahora la veo frustrada. Raya, grita, avienta, justo la dejo sentir esa emoción, pero ¿cómo conecto? No puedo negociar con algo que no esté en mis manos, como los problemas de la tecnología. Ok, este tema es muy fuerte porque ahora es una realidad que muchos papás están viviendo y muchos niños se tienen que enfrentar, porque sí, justamente la tecnología no resolver los problemas o los problemas que surgen por alguna conexión o estas cosas no están en nuestras manos, pero entonces, ¿cómo resolvemos esta frustración? ¿Cómo le llegamos, Andrés? ¿Tú cómo le explicarías a Sam 128 el cómo lidiar con estas nuevas formas de frustración que estamos experimentando? Hola Sam, gracias por tu pregunta. A veces es complicado cuando las cosas no están en nuestras manos y justo ahí entra un poco el acompañamiento emocional. El hecho de que nos digas que sí, efectivamente la deja sentir su emoción y la deja sentir su proceso, está súper padre. Ahora a lo mejor podría funcionar que le ayudes a canalizar esa frustración en otra cosa. Con eso no estamos invalidando su emoción, no estamos invalidando su sentir, le estamos dando cabida, pero le vamos a enseñar, ahora le vamos a dar herramientas para que esa frustración no la impida de hacer otras actividades. Entonces, si vemos que a lo mejor está en este proceso de que está pataleando, ahora está, bueno, decías que ahora grita, raya, etcétera, pues a lo mejor dirigimos esa frustración a que pinte un cuadro, a que corra. Entonces ahora le damos un acompañamiento para que la frustración
se mueva hacia otro lado. Suele pasar que niñas y niños viven en el momento, se los había comentado un poco, y viven en el ahora. Entonces de pronto esa frustración que para nosotros puede ser chiquita porque pues no, pues es el internet, va a regresar al rato, para ella muy posiblemente no sea así. Entonces dejémoslo como espacio, démosle validez y ahí negociamos un poco. No depende mucho de nosotros, pero vas a ver que va a estar bien, que te va a ir bien. Al rato te ayuda a hacer la tarea, al rato que nos conectemos yo le llamo a la maestra a lo mejor para que entienda que el internet estaba muy malo, y ofrecerle muchas soluciones para que esa frustración se redirija hacia otro lado. Y algo bien importante en niños y niñas es el movimiento. Ya que hayamos conectado con ellos, ya que se haya tranquilizado, podemos decirle, ok, vamos a dar vueltas en círculos, y entonces damos vueltas. Eso funciona un poco más para niños más pequeños, pero en realidad con niños 9, 10, 11, 12 años también funciona, porque se mueve el cuerpo, entonces se mueve la emoción. Y bueno, si vemos que está como muy frustrada rayando, pues entonces le decimos, vamos a pintar algo, vamos a dar 2 vueltas a la cocina, o ayúdame a acomodar esto que necesito, y focalizamos su atención en otra cosa. Y eso le va a ayudar a nivelar a ella misma su frustración, y que después, cuando vuelva a pasar lo mismo, que la maestra le diga estas cosas, etcétera, ella pueda entrar consigo misma, y eso ya es autocontrol, y decir, ok, esto está pasando ahorita, pero a lo mejor al rato voy a estar mejor, y a lo mejor mañana en la clase ya no va a pasar lo mismo. Eso puede ayudar para que esa frustración o esa negociación que no está en nuestras manos, efectivamente no caiga en nuestras manos, pero podamos focalizarla hacia otro lado que sí está en nuestras manos, como lavar los trastes, correr alrededor de la mesa, etcétera. Espero haber respondido. También aquí es muy importante, así como lo está diciendo Andrés, de canalizarlo a otro lado. Algo que tenemos que ubicar y tener muy claro es que también los momentos de frustración como Sam, los podemos canalizar a algo extremadamente opuesto, que sea muy positivo, que es lo de resolver conflictos. Podemos utilizar estos momentos nuevos de frustración para darles o empezar a desarrollar herramientas con ellos de resolución de conflictos, y en el momento en el que, por ejemplo, tu pequeña en edades posteriores esté pasando por momentos de frustración, solita va a tener una mejor autorregulación de sus emociones y va a poder lidiar con la frustración mejor. Incluso puedes tener un ejercicio donde puedes hacer un dibujo muy grande, o sea que el margen tenga mucho espacio adentro, tú uno y ella otro, y le dices una competencia de a ver quién lo raya y lo rellena más rápido, ¿no? Utilizar las mismas expresiones que ahorita estás viendo de su frustración para resignificarlas y transformarlas en otra cosa, pero que esté dirigida, para que no sea una como corroboración de la acción que está haciendo, sino sea una nueva acción donde solamente estás utilizando como proceso de influencia lo que ya estaba haciendo. Entonces ahí transformamos completamente su manejo de la frustración, le damos herramientas, participamos con ella para que no se sienta sola, y entonces transformamos completamente eso. En los comentarios nos pone Vicky CR: hola, mi hija tiene 8 años y también trato de conectar con ella, pero funciona mejor dejarla un momento sola y posteriormente retomar. Sí, hay muchos niños que prefieren mejor el descanso para cortar con la emoción y después lo retomamos. Es más o menos lo mismo que pararnos y correr, solamente son formas diferentes de manejar este tipo de frustraciones y del manejo emocional, porque todas las personas somos diferentes y todos los niños son personas, entonces todos los niños son diferentes. Lamentablemente hoy ya tenemos que cerrar este conversatorio, pero les comentamos, si les gusta este tipo de contenido, estén al pendiente de futuros conversatorios. Si tienen ganas de que hablemos de un tema en específico, déjenlo en los comentarios y nosotros lo retomamos y abrimos otro espacio como este para hablar de todas estas dudas y todas las realidades diferentes que están allá afuera y que a veces no sabemos muy bien a quién preguntarles. Bueno, aquí estamos para ustedes. Somos Proyecto Remo, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página de Facebook, ahí también, en nuestra página web. Ahí tenemos mucho contenido para ustedes. Si necesitan de repente unos tips para saber cómo trabajar esto de educación en casa u otras cosas para mejorar nuestra convivencia con niños,
Ahí van a estar en nuestro Facebook, pueden revisarlo. En nuestra página web tenemos una colección de ensayos dirigidos a todas ustedes, personas que les gustaría ya sea trabajar con niños, mejorar su experiencia de trabajo con niños o simplemente su convivencia o comprenderlos mejor. Ahí tenemos esta colección de ensayos para ustedes. En Instagram tenemos unas recomendaciones de películas para ustedes para que las puedan ver en familia y con pequeñas recomendaciones de la mirada que les podría funcionar para aprender de estas películas cosas diferentes. También en Facebook tenemos anunciados, se anuncian nuestros nuevos talleres. Y ahorita, ¿cuál taller tenemos en puerta, Andrés? Tenemos un taller que se llama Cómo mejorar tus clases en línea. Este va dirigido a docentes, a personas que estén haciendo acompañamiento del aprendizaje con niñas, niños y adolescentes también, tanto de manera remota en línea como presencial. Entonces vamos a considerar desde los tipos de pensamiento, vamos a conectar con eso, cómo son los procesos de memoria, cuáles son los tipos de inteligencia y cómo detectar esas cositas con nuestros alumnos. Si tienen ahí conocidos que creen que les pueda interesar, pueden encontrar el evento y la información en nuestra página de Facebook, y que de hecho va a ser la próxima semana, el sábado 28 y domingo 29, de 10 de la mañana a 2. Vamos a ver un poco de teoría, pero vamos a ver muchísimas prácticas, cómo utilizar el juego a pesar de la distancia de que estamos de manera remota y estamos de manera en línea, cómo utilizar el juego para que entonces los aprendizajes que tengan mis alumnos sean más significativos. En el caso tuyo, Sam, a lo mejor si quieres invitar a la maestra de tu hija para que pueda tomar el taller, estaría perfecto. Es el taller que vamos a tener pronto. Si les gustó esto, si tienen todavía más temas que quieran investigar o que quieran saber o que quieran que platiquemos, lo pueden poner en los comentarios. Si tienen alguna duda muy específica o creen que sus niñas y niños están pasando por algún momento un poco más difícil y más complicado, también tenemos terapias, tenemos psicólogos que trabajan directamente con niños, tenemos psicólogos que hacen terapia de pareja, en Proyecto Remo tenemos que trabajan con adolescentes, especialistas en primera infancia, etcétera, etcétera. Entonces también nos pueden escribir en nuestro inbox o mandarnos un correo para que podamos ayudarlos. Y no olviden dejarnos todavía más comentarios de temas que quieran que tratemos en otros conversatorios, y también por favor díganos si esto les gustó. Muchas gracias, este fue nuestro primer conversatorio de Proyecto Remo. Yo soy Sabín Resillas. Yo soy Andrés Molina. Perdón, me distraje un poco porque por aquí señora Patricia, un saludo de Jorge, Pato y Memo, que son alumnos Remo. Qué padre que puedan escucharnos. Nosotros no los vemos, pero esperemos que pronto nos podamos ver, aunque sea a distancia. Entonces, un saludo. Muchas gracias. En Proyecto Remo, recuerden que el acompañamiento no lo hacemos nosotros, sino lo hacemos juntos, y esperamos verlos pronto otra vez. Muchas gracias.